Don Dante Contreras, muchas gracias por aceptar esta invitación del Post. Gracias a ustedes. Economista, académico, columnista. Quiero aprovecharte hoy día, Dante, para hablar de varias cosas, pero si te parece, partir haciendo una retrospectiva. Yo tengo la impresión, y lo pongo como tesis, a ver si tú la compartes, de que vivimos un tiempo como de revisionismo respecto a lo que ha sido el proceso de desarrollo en Chile en los últimos 20 años. Más severo, te diría yo, nuestro juicio hoy día respecto de estos 20 años de lo que probablemente creíamos hace un tiempo atrás. Y no sé si eso se produce porque somos hoy día una sociedad que probablemente incorpora ciertos derechos, estamos mejor y por lo tanto lo que antes era una expectativa hoy día es casi una cuestión adquirida, o también hay de que estamos viendo cosas que en su minuto no previmos con toda la diligencia. Te pongo dos ejemplos. Durante mucho tiempo estuvimos centrados en cobertura, en educación, y sin embargo hoy día el discurso parece ser la calidad. O durante muchos años nuestro principal esfuerzo fue derrotar la pobreza y sin embargo hoy día el tema es la desigualdad. ¿Qué es lo que está pasando, crees tú, desde la perspectiva de quien ve este proceso con algo de distancia? A ver, yo lo veo con cierta distancia, pero no con absoluta distancia. De hecho, en los dos temas que tú mencionas, tanto en educación como en desigualdad, la academia en Chile viene diciendo esto hace muchísimo tiempo. Entonces, esta lectura de revisionismo es posible que así sea, digamos, pero es para una parte de la sociedad o quizá un sector político, un sector más interesado en políticas públicas, pero de un punto de vista académico estos temas han sido relevantes hace mucho tiempo. Por ahí, por el año 96, cuando yo volví de mi doctorado, yo escribí un paper y hice un par de conferencias y salí en la prensa en un par de ocasiones por el tema de desigualdad, diciendo que era grave. Después la iglesia salió diciendo que era vergonzoso y los candidatos lo tomaron y la desigualdad de oportunidades, pero es un tema que venía arrastrándose hace muchísimo tiempo. La gente que ha mirado los temas sociales en Chile ha estado consciente del tema de desigualdad en un sentido amplio y relacionando a pobreza o educación también desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo diría que por ahí en la clase política o ciertos sectores de la clase política que por ahí están en una suerte de revisionismo. Sin embargo, de un punto de vista académico duro, estos temas han estado presentes hace mucho tiempo en la discusión. Ahora, tomando esa respuesta, Dante, uno podría, y de nuevo lo pongo como provocación sobre la mesa, concluir que detrás de tu respuesta hay un juicio crítico a la distancia que hay de las políticas públicas desde la clase dirigente con el mundo académico. Por supuesto. Por supuesto, es decir, el mundo académico esto lo sabe hace mucho tiempo y lo pone en la mesa y lo pone en discusión y al principio éramos 5 personas las que hablábamos y posteriormente fuimos invitados a algunos foros y algunos debates y la gente se fue sumando. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso hasta Libertad de Desarrollo, se sumó en un rato al tema de desigualdad por muchos años. Libertad de Desarrollo, por ejemplo, decía, no, solo pobreza importa, desigualdad no es relevante. Que una mirada hacia la frontera neoclásica, ahí está, ¿no? Y luego ellos se suman también al tema de desigualdad. Pero efectivamente mi visión es que las élites políticas o las élites dirigentes del país no se hicieron cargo de esto por mucho tiempo y aquí sumo a la concertación y a la alianza, ¿ya? Y paulatinamente estas élites políticas, intelectuales, dirigentes de distintos grupos, digamos, segmentos de la población han ido tomando este discurso, lo han ido entendiendo, lo han ido incorporando. Pero eso no es un problema, no es un problema de la academia, si tú quieres, es un problema básicamente de captura, si tú quieres, captura en el sentido de que a las personas que realmente les importan estos temas no tuvieron la voz, ¿ah? O no tuvieron los espacios políticos o públicos como para ir mostrándolo. Cuando ese espacio se hace presente, me recuerdo en la campaña presidencial Lagos-Lavín, sí. Salió un montón de gente a decir esto y se instaló en la agenda pública, se instaló en la agenda política y de ahí siguió para el gobierno de la presidenta Bachelet y se repitió en esta última elección de nuevo, es decir, eso ya está instalado, pero la reacción política o de las élites en general ha sido tardía, a mi juicio. Y eso naturalmente tiene un costo para el país, digamos. Y es tardía también porque para este grupo de personas dirigentes
no es un tema. Por mucho tiempo no fue un tema, recién ahora lo es. ¿Ah? Y no es un tema porque mis hijos no van a un colegio público, porque no veo la pobreza día a día. Piensa lo que hace el ministro Katz, que su idea brillante fue llevar a un indigente, incluso actor, al Congreso de Nave. O sea, son ejemplos de que te van señalando que hay un grupo en este país que ha sido responsable de la toma de decisiones que no ha estado del todo consciente de las necesidades sociales de la población. Uno podría decir, ¿cuánto antes hubiéramos resuelto los problemas de educación si los hijos de los senadores, diputados, ministros estuvieran en los mismos colegios públicos subvencionados que estudian la mayoría de los cabros chilenos, se atendieran en el sistema de salud pública y sumisigue? Exacto. Fueran a hacer un trámite a servicio de impuesto interno, te das cuenta que tuvieron que sacar un permiso municipal para instalar su pequeño negocio, te das cuenta, esto es a todo nivel. Entonces, efectivamente, el ejercicio que hizo Chile fue un ejercicio incompleto como sociedad, porque esta noción de crecimiento con igualdad, lo cual todos apoyamos, te das cuenta, creo que es razonable y es plausible, fue insuficiente. Y fue insuficiente por lo siguiente, porque creímos que mediante el gasto social, políticas focalizadas, algunas políticas más creativas que otras, algunas políticas más inclusivas que otras, al final del día íbamos a ser todos más felices y íbamos a construir una mejor sociedad. Y lo que sucede es que, claro, es mejor que nada. ¿Te das cuenta? Es mejor que nada. Es mejor que tener las políticas sociales, digamos, que tuvo el gobierno de Pinochet, digamos. Naturalmente es mucho mejor y lo supera ampliamente, digamos. Pero es poco ambicioso en el largo plazo, porque si tú lo piensas bien, lo que hemos logrado es tener crecimiento, hemos mejorado la equidad en muchas dimensiones, lo cual se aplaude, pero hemos creado una sociedad absolutamente segregada. Entonces tenemos barrios para pobres y barrios para ricos. Tenemos educación para pobres y educación para ricos. Tenemos salud para pobres y salud para ricos. Eso es lo que hemos construido. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, la educación para pobres la estamos tratando de mejorar. La salud para pobres la estamos tratando de mejorar. ¿Te das cuenta? Pero no estamos creando una sociedad completamente equitativa. Eso falta norte, falta largo plazo. ¿Ah? Y eso es culpa de la clase que nos ha dirigido, digamos, ¿ah? Y de nosotros mismos como actores sociales, cada uno en su gran responsabilidad. En este evento que se crea de Innova Chile, de Chile Va, sí. ¿Ah? Un alumno que estaba ahí me hace una pregunta y me dice, ¿fallaron nuestras élites? Yo me quedo pensando y la respuesta así, ¿ah? De piel, así como el ADN que te sale por el foro, digamos, te dice sí, claro. Porque efectivamente cuando tú no tienes a tu hijo en el sistema público de educación, tú no te enteras todos los rezagos que existen. Así que cuando tú no tienes a tu hijo en una escuela subvencionada, no te enteras de la mala calidad que entregan. Cuando tú no te atiendes regularmente en FONASA, tú no te enteras. Como ninguno de nuestros dirigentes se ocupa de esos servicios, no estamos suficientemente enterados, ¿te das cuenta? Salvo que alguien escriba un paper, o alguien haga un estudio, alguien levante una banderita y haga mueva la banderita diciendo, oigan, hay que tener cuidado por acá. Pero claro, la gente pone atención a esos temas, pero no hemos sido capaces de reestructurarlo de manera significativa, ¿te das cuenta? Es decir, lo hemos ido mejorando condicional a un sistema ya segregado. Pero lo que quiero, no sé si es lo que quiero entender, es que no solamente no se entera, que es como el primer paso, es que no lo sufre. Podría incluso enterarse, pero seguiría mirando este proceso como una cuestión que le pasa a otros. Es muy de espectador la posición. Exactamente, es una situación de espectador. Entonces, mientras yo no viva el problema, es bien difícil que lo entienda. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando tú entiendes la paternidad cuando tienes un hijo al final del día, ¿no? Y tú te enteras todas las restricciones y todos los beneficios y toda la problemática que eso lleva, digamos. Lo mismo es con la escuela, lo mismo es con la salud, lo mismo es con los servicios públicos. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que ahí como sociedad hemos fallado y tenemos que corregirlo, porque una sociedad del siglo XXI, como están los niveles de competitividad en el mundo, como están los niveles de integración, para bien o para mal, con toda esta recesión internacional que hubo, o sea, claramente estamos quedándonos atrás en una serie de dimensiones. En América Latina estamos bien y nos van a seguir aplaudiendo y todo, pero
pero creo que como país tenemos que ser más ambiciosos. Entonces tenemos que tener sueños más grandes. Ahora, si ese es el diagnóstico, Dante, con el cual estamos de acuerdo, la pregunta es cómo empezar a corregir. La respuesta obvia, me parece a mí, muy general, pero obvia, es desde la política pública. ¿Pero cómo? Porque uno podría, en el estereotipo, decir, bueno, resolvamos esto al estilo de la Quinta República Francesa, ahí colegio público para todo, educación público para todo, estado de bienestar, salvo 3 o 4 diferencias marginales, o hay posibilidades reales de la política pública para que, actuando sobre estas reglas del juego, tengamos mejoras significativas en el mediano y corto plazo. A ver, yo creo que naturalmente en este esquema de segregación en el cual vivimos, sí han existido mejoras. Y por lo tanto, que hayan existido mejoras significa que hay espacio para mejoras adicionales. De acuerdo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, se puede, yo creo que se puede. Sin embargo, para hacer eso tú requieres repensar las políticas públicas y en particular las políticas sociales con mayor seriedad de la manera en la cual se discuten y se hacen hoy día en Chile. Te pongo un ejemplo concreto, 2 ejemplos concretos. El primero, educación. Tú dices, mira, vamos a reformar la educación pública. Se nos presenta un proyecto de ley donde la solución a la educación pública va a ocurrir en 15 años más, digamos. El Congreso reacciona diciendo, ok, esto es insuficiente, por lo tanto, en marzo vamos a continuar la discusión y en septiembre vamos a tener un nuevo proyecto. Piénsalo al revés, digamos. O sea, este gobierno estuvo por mucho tiempo queriendo ser gobierno. Yo hubiera esperado que hubiera tenido un diseño integral y un proyecto concreto desde el día 1. Eso no lo observamos, ¿ok? Es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido, por lo tanto se agradece este cambio. Pero, ¿dónde está la prueba de fuego? La prueba de fuego es que en marzo y en septiembre o en agosto, cuando se presente el proyecto definitivo, se dé un impulso a la educación pública, por ejemplo, que sea significativo y que no sea cosmético. Eso está por verse. Eso significa hacer buenas políticas públicas y no políticas públicas cosméticas. La discusión del postnatal es otro ejemplo típico. Tú ves, por ejemplo, que fue una promesa de campaña. Y no fue una promesa de campaña del presidente actual, del presidente Piñera, fue una promesa de campaña de todos los candidatos. Entonces yo supongo que cuando un presidente o un candidato a presidente hace una promesa de esta magnitud, hizo todas las cuentas. Y ahora nos enteramos que no se hicieron todas las cuentas porque la gente empezó a levantar la mano y decir, oye, ojo que esto puede tener problemas con la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Y es verdad, ese argumento es absolutamente válido. Esto puede generar dificultad y conflictos para la inserción de la mujer en el mercado de trabajo. Tú lo dices como un incentivo negativo a la contratación. Exactamente. Pero eso significa que alguien no lo pensó, que alguien pone la propuesta encima de la mesa, captura los votos, ¿te das cuenta? Y aquí yo no estoy criticando a este gobierno, como te decía anteriormente, fue transversal. Entonces el tema acá es, bueno, nadie pensó esto con antelación, nadie pensó, ok, ¿cuáles van a ser las políticas paliativas para no perjudicar a las mujeres? ¿Cuál va a ser el diseño? Porque esto perjudica a las mujeres bajo el diseño actual, pero si tú piensas que esto lo pagan los hombres, va a perjudicar a los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces depende cómo tú lo diseñes, vas a observar los efectos que finalmente va a tener. Entonces, este tipo de discusión te muestra que muchos de los proyectos están verdes, no se piensa en un equilibrio general, en cuáles son las consecuencias que esto va a tener. No están los recursos sobre la mesa, no están las cuentas bien hechas. Te das cuenta que vamos con tarea para marzo y con tarea para septiembre en materias educativas. Entonces, de alguna manera, la calidad de la política pública tiene que mejorar y tiene que mejorar rápido.